Bien, entonces, siendo las 6 de la tarde, ¿se les parece bien, señor embajador de Brasil, señor rector? Daremos inicio a la conferencia programada para hoy día. Primero, permítanme decirle algunas palabras. Les habla el profesor Carlos Aquino. Yo soy el... Diría, por favor, que apaguen sus micrófonos, ¿ya? Disculpen a las personas que apaguen sus micrófonos. Perfecto, ya. Disculpen otra vez. Les saluda el profesor Carlos Aquino Rodríguez. Yo soy el director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este centro lo formamos hace ya 2 años y medio y es una muestra del interés de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por acercarse más al Asia-Pacífico, en esta región que cada vez crece más, ¿no? Pero no solo vemos los temas del Asia-Pacífico, por supuesto, los temas de nuestros vecinos también nos interesan, ¿no? Y especialmente su relación con el Asia, ¿no? Esta conferencia, en esta oportunidad, tenemos la presencia del excelentísimo señor embajador de Brasil, Rodrigo de Lima Baena Soares, que nos va a hablar sobre un acontecimiento muy importante, como son los 30 años del Mercosur, ¿no? Este evento es transmitido por la página de Facebook del Centro de Estudios Asiáticos, donde están grabadas todas las conferencias que hemos hecho. El año pasado, cuando se decretó la pandemia, asumimos un reto muy importante, que seguir haciendo actividades, pero claro, ahora online. Y creo que en cierta forma nos ha favorecido, porque hemos tenido muchas conferencias, no solo con personalidades como las que tenemos hoy día, sino con presentes en el Perú, sino con muchos otros países. Por eso también les invito a que vean nuestros eventos. Aprovecho también para indicarles que el 21 de abril tenemos la conferencia de Stevie Zhang. Él es director del SOAS China, SOA Institute, del China, va a hablar sobre, perdón, del instituto de SOAS, que es el SOAS University en el Reino Unido, que es uno de los centros de investigación más importantes, si no el más importante en Europa, sobre Asia. Stevie Zhang es director del China Institute y nos va a hablar justamente sobre la presencia de China en el mundo. Será el próximo 21 a las 9 de la mañana. En ese caso la conferencia será en inglés, ¿no? Antes de dar pase al señor rector para sus respectivos saludos, en realidad me siento muy halagado por la presencia, no solo por supuesto del señor embajador de Brasil, veo aquí a varios embajadores, la embajadora de Guatemala, Verónica Araujo, de PC que está presente también, la señora embajadora también de Ecuador, Eva García Fabre, me parece que también está presente, el embajador de Brasil, el señor Enrique Vara Narvaja está presente, me parece que también el embajador de Brasil, el señor Víctor Hugo Morales, está presente, y disculpe si no veo a otras personalidades aquí en el momento. Entonces, reitero que el Centro de Estudios Asiáticos pues tiene como interés el estudiar la región del Asia, que cada vez es más importante para nuestros países, de la que se conoce lamentablemente muy poco, ¿no? Pero esa es la idea, estudiarlas y proponer políticas públicas para eso. El centro cuenta con un grupo de investigadores que han estudiado en Asia. Yo personalmente he hecho una maestría, doctorado en Japón y viajo frecuentemente por la región también, ¿no? Entonces, yo creo que esa región merece mucha investigación y las Universidades de San Marcos ponemos nuestro grano de arena en ese sentido. Sin más, entonces, dejo en el uso de la palabra al señor rector de la universidad, el doctor Orestes Cachay Poza. Adelante, doctor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quiero saludar a este gran buffet de embajadores que tenemos en este momento. Quiero saludar al excelentísimo señor embajador del hermano país del Brasil y amigo nuestro, Rodrigo Baena Soares. Así también quiero saludar al embajador de Argentina, al doctor Enrique Vaca Naranjo, al embajador de México, Víctor Hugo Morales, a la embajadora de Guatemala, Irma Verónica Araujo, a nuestra embajadora también de Ecuador, la señora Eva García Fabre, y a otras autoridades que están presentes de la parte internacional. Quiero saludar también a las autoridades, a los decanos presentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al público en general,
al doctor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese sentido, embajadores, representantes de embajadas presentes en este evento y a nuestras autoridades docentes, a los estudiantes, a los invitados todos que nos acompañan en esta tarde. Es para mí un gran honor participar en esta conferencia virtual recordando los 30 años del Mercado Común Sur-Mercosur, creado con el objetivo de lograr la integración regional y la libre circulación de ciudadanos y el libre comercio entre nuestros países hermanos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, en proceso de adhesión Bolivia. Como se sabe también, los estados asociados autorizados a participar en las reuniones de órganos del Mercosur en temas de interés común como son Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Una de las fases del programa del Mercosur está relacionado al sector educativo del Mercosur, espacio de coordinación de las políticas educativas que reúne a los países miembros y asociados, buscando la integración y el desarrollo de la educación en toda la región del Mercosur, y países asociados brindando y garantizando de esta manera una educación con equidad y calidad, caracterizado por el conocimiento recíproco, la interculturalidad, el respeto a la diversidad, a la cooperación solidaria que contribuye al mejoramiento y democratización de los sistemas educativos de la región y generar condiciones favorables para la paz mediante el desarrollo social, económico y humano sostenible. Es por todo ello que esta tarde, en este importante evento virtual conmemorando los 30 años del Mercosur, tendremos el honor de escuchar la exposición de nuestro gran amigo, el embajador de Brasil en Perú, Rodrigo Baena Soares, quien nos hablará sobre la situación actual y las perspectivas futuras de este organismo supranacional. Sirva esta oportunidad también para estrechar las buenas relaciones que la Decana de América tiene con la Embajada de Brasil y con las universidades de este país, con las que hemos suscrito diversos convenios académicos y que tenemos la mayor movilización de docentes, tanto peruanos y de la Universidad de San Marcos en Brasil, con mucha recepción en diversas universidades. Éxitos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Perdón, estaba mudo. Muchas gracias, señor rector. Y antes de dar pase al excelentísimo señor embajador de Brasil, Rodrigo de Lima Baena Soares, permítanme leerle un resumen de su currículo. El señor embajador es licenciado en Derecho del Centro de Enseñanza Universitaria de Brasilia. También hizo un curso de especialización en Relaciones Internacionales en American University en Washington. Ingresa en el Instituto Río Branco como tercer secretario de la carrera diplomática en diciembre de 1986. A lo largo de su carrera diplomática ha asumido muchos cargos, menciono algunos nada más. En Brasil, por ejemplo, ha sido asesor especial de la Presidencia de la República, también ha sido vocero de la Presidencia de la República, asesor especial de la Secretaría General de Relaciones Exteriores, entre otros cargos. En el exterior, también a través de su larga carrera, ha tenido algunos cargos, menciono algunos últimos: consejero y ministro consejero de la Embajada en Buenos Aires, embajador en Maputo, Mozambique es esto, ¿cierto? Y actualmente, desde el 2018, es embajador en nuestro país. También el señor embajador ha ejercido cargos en la docencia, por ejemplo, profesor invitado del Instituto de Estudios Políticos de París y también profesor invitado de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, y asimismo ha recibido una serie de condecoraciones, de los cuales voy a mencionar solo algunas nada más. Orden de Río Branco de Brasil, grande oficial; Orden de Mérito Naval Brasil, grande oficial; Orden del Mérito Militar Brasil, y también en otros países: Orden de Mérito en Francia, Orden Infante Enríquez en Portugal, Orden del Cedro Líbano, entre otras condecoraciones más. En verdad es un honor para el Centro de Estudios Asiáticos tener la presencia del señor embajador, que, como dijo el señor rector, de un país tan amigo del Perú, tan amigo de la universidad, con el cual
también esperamos, obviamente, estrechar muchas más esos lazos. Entonces, sea así, señor embajador, tiene usted la palabra. Señor embajador, usted tiene una presentación en PowerPoint, ¿verdad? ¿Lo va a presentar usted de ahí? ¿O? Bueno, no, va a ayudarme un colega de la embajada, pero va a presentar, sí, Ya. vamos a presentar una PowerPoint. Un segundo, le voy a dar pase, permítame un segundo, por favor, tengo que darle permiso para que... ya puede presentar, por favor, adelante. Bueno, primero, No. primero buenas noches a todos. Es realmente un gran gusto estar con ustedes en este ambiente tan importante en la academia que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la madre de todas las universidades de Américas. Y que quisiera saludar en primer lugar nuestro rector, Orestes Cachay, mi amigo, desde que llegué a Lima, ¿verdad? Y también quería saludar al doctor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos, también un amigo de Brasil. Y saludar a los embajadores que están ahí participando, también embajadores de Argentina, de México, de Ecuador, de Guatemala, y entonces, y otros muchos amigos que están ahí con nosotros. Yo quería, en primer término, bueno, saludar, ¿no?, los 30 años de Mercosur. Realmente es para nosotros, para Brasil, es una iniciativa muchísimo importante en nuestra política exterior. Pero yo creo que es importante hacer un recordatorio de lo que fue, por qué fue posible el Mercosur, ¿no? Esa es la primera pregunta, porque no teníamos nosotros un histórico de integración como tuvimos en Europa. Bueno, que muchos después de la guerra en Europa, pero en América del Sur no teníamos ese sentido de integración, bueno, salvo algunas ocasiones especiales, algunos acuerdos bilaterales, pero en verdad no teníamos esto. Pero ¿por qué fue posible el Mercosur? Porque primero, yo creo que lo más importante es que logramos superar la rivalidad que existía entre los dos países vecinos, Brasil y Argentina, para un concepto de cooperación, un concepto de solidaridad, un concepto de amistad. Teníamos durante los regímenes militares de los dos países una desconfianza muy grande entre Brasil y Argentina. Y esto se logró superar con la democracia, esto que hay que señalar. Entonces fueron los dos presidentes después del ciclo militar que asumieron el poder en los dos países, presidente Alfonsín, Raúl Alfonsín, Argentina, y presidente José Sarney en Brasil, que lograron, en Alfonsín en 83 y Sarney en 85, lograron superar este clima, este ambiente de rivalidad. Y es muy importante señalar el Tratado de Iguazú del final del año 85, ¿no?, que fue la base sobre la cual logramos avanzar en la integración entre los dos países. Sobre todo la cuestión nuclear, creo que yo voy a enfatizar esto, porque teníamos algunas ideas de desarrollo de actividades nucleares más allá de fines pacíficos en los dos países. Y con el Tratado de Iguazú empezamos a superar esta cuestión hasta creamos en el año 91 la ABAC, la Asociación Brasileña Argentina de Control de Material Nuclear, y que fue tan importante para avanzar, para aumentar la integración entre los dos países. Por eso yo digo que es importante señalar que Mercosur es antes de todo un concepto político.
¿no? Esto que es importante mencionar, es un ejercicio político que con esto se fue posible avanzar en temas económico-comerciales y después también sociales, culturales y otros. Así que este primer mensaje que quería transmitir a ustedes, cómo esto logramos avanzar a firmar el tratado, el acuerdo de Asunción, por eso, por la disposición política de los dos países en avanzar y también por el restablecimiento de la democracia en los dos países. Así logramos superar las rivalidades y caminar hacia la integración, el desarrollo y la democracia. Entonces, después, yo comentaba de la Acta de Iguazú, también firmamos en los años 80 una serie de acuerdos comerciales de complementación económica entre Brasil y Argentina, y fue un número grande, ¿no? Y con esto se formó las bases para la firma del acuerdo del 91. Y así, y por supuesto, tendríamos que integrar a dos países hermanos, amigos, Paraguay y Uruguay, en este esfuerzo de integración. Si no, a mí en Cono Sur no se haría sentido si nos limitásemos a la integración bilateral entre Brasil y Argentina. Pero sin esta integración bilateral no sería posible ampliar el Mercosur para integrar también a Paraguay y a Uruguay. Entonces, fue realmente, a mi juicio, una de las iniciativas más importantes de la política exterior del Brasil de todos los tiempos, ¿no? Históricamente. Y así pudimos avanzar y en beneficio de los pueblos de nuestro país. Esto que, bueno, nuestra política exterior, la política exterior de los países en general, tiene esta intención, esta idea de beneficiar a los pueblos. Y así hicimos. Con mucha, no es claro que no era un ejercicio fácil de hacerlo, porque tenemos economías muy distintas, con sus complejidades y con sus características. Y también había una idea de que avanzaríamos como en Europa. Ahora, en Europa llevaron muchísimo tiempo para llegar al grande después del Tratado de Maastricht y todo esto. Y se cobra, se pide a los países del Mercosur que tengan la misma velocidad, lo que sería muy difícil por las circunstancias, el nivel de desarrollo nuestro en comparación al nivel de desarrollo de los países de Europa, que tienen más institucionalidad que nosotros. Nosotros estamos construyendo un proceso superando estas rivalidades. Entonces, no se puede pensar que no vamos a copiar algo que se pasó en Europa. Tenemos nuestras propias características, nuestras propias circunstancias políticas, económicas, sociales, ¿no? Entonces, esto también creo que es muy importante señalar. Bueno, yo tengo, si me permite, una nota personal. Yo estaba en el auditorio del Banco Central de Paraguay cuando la firma del tratado. Entonces, yo pude vivir este momento histórico. Esto, claro que tengo un muy buen recuerdo de este día en marzo de 91. Bueno, podríamos empezar la presentación PowerPoint. Sí, ahí estamos. Avanzamos. Bien, ahí el contenido que yo propongo a ustedes. Muy bien, entonces, como bueno, ni todos conocen el Mercosur, para señalar los estados que
que hacen los Estados partes, ¿no? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Yo voy a hablar de Venezuela dentro de un ratito. Estamos con Bolivia también en proceso de adhesión. Y uno de los aspectos más importantes, todos los países de Mercosur están involucrados en este esfuerzo como en un proceso de adhesión, o como Estado parte con proceso de adhesión, o como Estado asociado como el Perú, ¿no? Entonces, siempre estos países son invitados a las reuniones semestrales de la cumbre de Mercosur. Yo quisiera hablar un ratito sobre la cuestión de Venezuela, porque hay algunos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué el país fue suspendido, ¿no? Porque los países Mercosur firmaron en Ushuaia, en 98, la cláusula democrática. Entonces, de acuerdo con la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia, determina la exclusión del bloque del país donde se quiebre el orden democrático. Entonces, los países, los demás estados partes, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, consideraron que hubo una quiebra del quiebre del orden democrático, y así se suspendió a Venezuela como cumplimiento del protocolo de Ushuaia. Bueno, entonces, estos son los pilares. Esto es quizás lo que tenemos con más importancia: la libre circulación de bienes, servicios, de capital y de personas. Esto logramos un desarrollo importante en este tema. Bueno, hay muchos ejemplos, migraciones también, ¿no? Se puede ir de un país al otro solo con DNI, entre otros temas, ¿no? Y también la previdencia social. Entonces, hay una serie de cuestiones en esta cuestión. Y también, bueno, arancel externo común, ¿no? Esto sería la misma tarifa de importación para todos los países, solo que hay algunas excepciones que voy a comentar más tarde, y por eso se dice que hay algunas personas que llaman a Mercosur de una unión aduanera imperfecta, ¿no? Por las excepciones que hay con respecto al arancel externo común. También política comercial común, coordinación de políticas macroeconómicas y armonización de sus legislaciones. Esto es una tarea muy difícil, muy compleja, pero se logró muchísimo en este aspecto también. Bueno, ahí yo comentaba con ustedes, a partir del protocolo de Ouro Preto, que es una ciudad histórica en Minas Gerais, en Brasil, se logró aplicar el arancel externo común, ¿no? Entonces, yo hablaba de las excepciones. Entonces, hay dos importantes en el sector automotor y azucarero, ¿no? Pero hay, miren la cantidad de posiciones arancelares que hay, ¿no? Más de 10,000 posiciones arancelares. Lo que ustedes para que ustedes tengan una idea de la complejidad de armonizar toda la legislación y entrar en acuerdo sobre estas posiciones. Y hay un número de cada una de ellas. Pero logramos hacer un promedio de 11,3%. Puede no ser el ideal para muchas personas más, digamos, liberales, pero creo que fue un avance importante. En caso de Brasil, teníamos un arancel promedio mucho mayor que esto, mucho más importante que esto, y logramos entonces disminuir para 11,3%. Estos son estamos hablando de las excepciones. Algunos países que bueno, también hubo un cronograma, ¿no? De degravación que llamamos. Claro que los países con economías mayores como Brasil y Argentina empezaron antes, y después se logró llegar a países de menor desarrollo.
pero y estamos hablando de temas importantísimos en la economía de cualquier país, como bienes de informática, telecomunicaciones, bienes de capitales. Y ahí estamos ahí con las importaciones por nivel tarifario, ahí ustedes en este slide. Bueno, entonces tenemos ahí, ustedes ven ahí que el camino hacia el mercado común, ¿no? El Mercosur tiene una agenda multifacética, ¿no? Que se extiende más allá del dominio económico comercial, abarcando praticamente todas las áreas de las políticas públicas, como ya señalé, justicia, seguridad, cultura, educación, inmigración, residencia, seguridad social, todo. Y como yo había comentado también, nuestro objetivo es que la gente, los pueblos, se beneficien de esto. Entonces, y se han obtenido resultados tangibles, ¿no? Para la ciudadanía. Y en muchos casos con la participación de los estados asociados, como Perú y otros países. En temas relacionados con las etapas más ambiciosas del mercado común, como la coordinación macroeconómica, no tuvimos no hemos logrado un avances como nos gustaría, pero hemos logrado avances parciales, pero aún no se han implementado en su totalidad. Sin embargo, hay avances importantes en temas como inversiones, contrataciones públicas, servicios y circulación de personas. Y otro año importante fue 2017, cuando se aprobó el Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones intra-Mercosur, la cual incluye temas importantes como trato no discriminatorio, transparencia, promoción y cooperación en materia de inversión extranjera directa. Se trata de algo que va a estimular, ya se empezó a estimular la inversión entre los países, intra-Mercosur, impulsando el crecimiento económico. Y también se aprobó en este mismo año de 2017 el Protocolo de Contrataciones Públicas de Mercosur, que garantiza la no discriminación entre los países miembros para contrataciones públicas y incrementa la transparencia de publicidad y aumenta la eficiencia de los gastos públicos. Y también tenemos una normativa sobre servicios desde el 97 y vamos también a liberalizar el comercio de servicios de los miembros por medio de sucesivas rondas de negociaciones. Finalmente, sobre este slide me gustaría recordar que el marco jurídico Mercosur otorga hasta 2 años de residencia temporaria a las personas físicas nacionales de los estados, parte que no poseen antecedentes penales. Pasados 2 años se otorga la residencia permanente. Entonces, esto es muy importante también, como hablamos de la libre circulación de personas. También se reconoce la reunificación familiar, la igualdad de derechos civiles y el trato igualitario. Bueno, ahí son algunos datos, como yo quería, por eso busqué resumir en este slide, porque para facilitar la comprensión de todos. Estamos hablando ahí de una población, ya pasamos de 300 millones de personas, ¿no? Y ahí hay todos los datos importantes, no voy a repetir lo que está ahí escrito, pero ahí ya tenemos datos importantes sobre la economía, el comercio. Tenemos ahí exportaciones importantes, también un valor importante, también importaciones. Pasamos al siguiente. También ahí a composición por sector de origen, ver a la agricultura, servicios, claro, servicios como en la gran mayoría de los casos tiene mayor protagonismo, ¿no? Que ahora creo que importantísimo mencionar el aumento importantísimo de la productividad en la agricultura, ¿no? Que lograron los países del Mercosur con mucha
tecnología, con mucha innovación en el campo. Y vemos ahí la producción ahí de soja, el primer exportador mundial, de hierro, bueno, está unos en portugués. Bueno, pasamos al siguiente. Y ahí son los, quisiera señalar los destinos, ¿no? Los principales destinos, principales orígenes, destinos de exportaciones de origen de las importaciones de los países de Mercosur. Se vean que son más o menos, hay coincidencias, ¿no? En la gran mayoría de los casos, sobre todo China, Unión Europea, Estados Unidos. Y hay también las categorías económicas, estamos, son bienes de capital, los combustibles, lubricantes y otros. Y ahí están ahí para que conozcan cuáles son los principales productos que exportamos y los que importamos. Hay la soja y hierro con dominantes, ¿no? Y también las importaciones. La balanza comercial, ahí también. Y ahí hay ese es un dato muy importante. Cómo logramos un avance importantísimo en relativo poco tiempo. Desde el 91, que fue el año de la creación del Mercosur, hasta 2015, el comercio intrabloque creció un 344%. No es poca cosa. Es algo que tenemos, los países miembros del Mercosur, tenemos que realmente celebrar. Eso fue realmente un éxito. Es claro que debido a la crisis económica que afectó a muchos países este año, otro año por la pandemia, ¿no? Hubo una disminución, ¿no? Como se puede ver en el gráfico, pero hubo, ya tenemos señales de recuperación. Bueno, ahí todo lo que ya hicimos, como esto también es algo que me parece importante señalar, que son la red de relacionamiento externo del Mercosur. El Mercosur ha pasado en los últimos años por un proceso de modernización caracterizado por un mayor dinamismo en la negociación de acuerdos comerciales con terceros y por la revitalización de la vertiente económico-comercial del bloque. Entonces, tenemos que también pensar en rescatar la vocación original del Mercosur de abrirse e integrarse con el mundo. Estamos siempre, el concepto inicial del Mercosur sería la integración abierta. Entonces, pensamos que se debería rescatar también esto para que podamos integrarnos cada vez más en el mundo. Entonces, tenemos una variada, en esta variada agenda del bloque, se ha trabajado para lograr resultados concretos que repercutan, como ya señalé, directamente en la vida de los ciudadanos. Y en el frente externo, buscamos negociar acuerdos más amplios y profundos con socios más competitivos, ¿no? Y también estamos en nuestro ámbito interno realizando ejercicios de revisión de los principales instrumentos de política comercial común, como el arancel externo común y las reglas de origen del Mercosur, que con este objetivo, que creo que es el objetivo de todos los países, de incrementar los niveles de productividad y competitividad y apertura. Y también fortalecer el libre comercio dentro del bloque. Y que hay un ejemplo importante que fue la reciente conclusión de los acuerdos de facilitación de comercio y reconocimiento mutuo para las indicaciones geográficas de origen. Entonces, la agenda externa ha contribuido muchísimo para el dinamismo de la agenda interna, como lo demuestra la reciente reactivación de dos importantes negociaciones en los sectores automotriz y azucarero,
que estaban paralisadas hace muchos años, ¿no? Más de 10 años. Y también se está haciendo un esfuerzo grande para modernizar las estructuras organizativas del bloque. Bueno, ahí tenemos la red de acuerdos comerciales. Bueno, estábamos negociando con la Unión Europea desde el año 95, ¿no? Muchos años, más de 20 años, ¿no? Y se logró finalmente concluir la negociación. Claro que necesitamos de la ratificación de los estados, pero lo más importante es que logramos concluir una negociación que estaba, bueno, con mucho tiempo y que había alguna frustración, ¿no? De que no logramos llegar al final, pero logramos y ahora estos están totalmente en revisión técnica y legal y está de acuerdo con la Unión Europea y la EFTA también, que son Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, ¿no? Y son los primeros acuerdos extrarregionales de Mercosur con socios del mundo desarrollado. También, además del comercio de bienes, incluyen ofertas para liberalizar los sectores de contratación pública y comercio de servicios e inversiones. También en estos acuerdos tenemos un fuerte componente ambiental, social y de sostenibilidad. Entonces son temas que me parece muy importante. Y tenemos ahí, ya están ahí también Israel, que está en vigor, Egipto, Palestina, ya firmado, y también con India y otros bloques. Bueno, y también hay negociaciones en curso, ¿no? Con Canadá, Corea del Sur, Singapur, y también, bueno, tenemos Líbano, que también le reanudamos las negociaciones con Líbano en 2019 y se iniciaron las negociaciones para la expansión del acuerdo con Israel. También tenemos ya un diálogo exploratorio con Vietnam y también hay diálogos importantes ahí con ustedes. Tenemos con Alianza del Pacífico también un diálogo que logramos avanzar. Porque en América del Sur, como habiendo avanzado, como avanzamos en la eliminación de las barreras arancelarias al comercio, ahora buscamos, sobre todo, ampliar y profundizar los vínculos en los temas denominados no arancelarios, como el comercio de servicios, las inversiones, compras gubernamentales, facilitación de comercio, comercio electrónico. Y desde el 2014, Mercosur viene realizando un proceso de acercamiento, ¿no? con la Alianza del Pacífico, integrada, como saben todos, Chile, Colombia, México y Perú, en temas como facilitación de comercio, barreras no arancelarias y diálogo empresarial, dentro del objetivo general estratégico de fortalecer la integración regional y buscar una mayor inserción en la región Asia-Pacífico. Y también presentamos recientemente a Centroamérica y el Caribe una propuesta para negociar acuerdos de libre comercio con el fin de extender su frontera de liberalización comercial en una región más allá de América del Sur. Entonces, creo que ese objetivo es obtener más mercados para las exportaciones y acceso a importaciones de alto contenido tecnológico y a costos más reducidos, que sirvan de insumos para los productores y exportadores nacionales. Entonces, con esto se pretende incrementar la participación del bloque en las cadenas de valor regionales y globales y atraer inversiones. Bueno, para concluir, yo creo que me limité a mi tiempo. Entonces, celebramos, ¿no? La cumbre, con la cumbre presidencial del Mercosur, el último 26 de marzo. Como ya dije, la presidencia pro tempore del Mercosur en este momento está a cargo de Argentina. Celebramos el 30º aniversario del Tratado de Asunción. Y para demostrar que, a pesar de las dificultades, de tiempos de crisis económica, de pandemia, se pudo
en dicha ocasión, lanzar el Estatuto de Ciudadanía del Mercosur, que es un documento que recopila derechos y beneficios garantizados por el bloque a los ciudadanos en materia de movimiento de personas, fronteras, identificación, documentación y cooperación consular y otros. Brasil apoya y ha sido un promotor activo de la agenda de modernización del Mercosur, aboga por un Mercosur firmemente comprometido con los valores democráticos y orientado a generar ganancias tangibles para la ciudadanía. Defendemos también un bloque comprometido con el libre comercio y que sirva de plataforma para la inserción competitiva de los países nuestros, los países del Mercosur, en los mercados regionales, pero también los mercados globales. Así, yo termino mi exposición inicial agradeciendo una vez más la Universidad San Marcos por esta oportunidad y también, más una vez, celebrar esta iniciativa tan importante para Brasil y creo que para los países, los otros estados partes y también para los estados asociados de Mercosur. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muy interesante su exposición. Y es cierto, hay que felicitarnos por los 30 años de este bloque tan importante que agrupa a las dos de las economías más importantes de nuestra región latinoamericana, como es Brasil y Argentina. Más bien, si me permite, haría unos pequeños comentarios a su interesante exposición. Sí, pues es cierto, son 30 años que ya han pasado, aunque como usted mismo lo mencionó, en los últimos años un poco que el comercio interregional no ha aumentado, ¿no? Y ese es uno de los temas, por ejemplo, que se menciona. Creo yo, es uno de los desafíos de los acuerdos de integración de Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica tenemos muchos acuerdos de integración, el Perú mismo es parte, usted lo mencionó, de la Alianza del Pacífico, para no hablar de la Comunidad Andina de Naciones, pero el sueño latinoamericano de integración económica no se ha cumplido totalmente, ¿no? Porque el comercio interregional entre nuestros países es muy poco, ¿no? Por ejemplo, en Europa Occidental, donde está, también usted hizo mención a lo que es ahora la Unión Europea, el comercio interregional es más de 50%, ¿no? Incluso en el Asia Pacífico, en el Asia Oriental, donde está China, Japón, estos 10 países del sudeste asiático que acaban de firmar este RCEP, ¿no? Este Regional Comprehensive Economic Partnership, entre ellos también el comercio interregional es casi 50%, ¿no? Pero el comercio en el Mercosur, estamos viendo los datos, y por ejemplo, por el lado de las exportaciones, si en el año 2000 estaba más o menos 20%, o ya para el año 2019-2020, esto ha bajado incluso a niveles cercanos a 10, ¿no? Y por el lado de las importaciones, también dentro del Mercosur, si al empezar la década del 2000 era casi 15%, un poco más, ahora también es aunque ahora se mantiene, importación se mantiene. Entonces yo creo que un desafío es cómo desarrollar el comercio intrarregional, ¿no? Ahora, claro, aunque esto sea poco, yo creo que algo que es muy importante es que, creo que usted también mencionó, gran parte del comercio interregional, que quizás es poco, es importante porque es manufacturas, ¿no? Es manufactura. Entonces, es de industrias que es necesario fomentar, ¿no? El tema es, obviamente, qué podemos hacer para justamente tratar de aumentar este comercio interregional. Y, por ejemplo, uno de los temas que se dice y que podría explicar por qué ha bajado un poco el comercio interregional entre esto es que gran parte ahora se orienta, de las exportaciones del Mercosur, de los países del Mercosur, se orienta a mercados externos. Usted lo ha señalado muy bien, China, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando se creó el Mercosur en el 1991, el comercio del Mercosur con China era 3%, ¿no? Y ahora, usted mismo lo ha señalado, es casi 25%. Entonces China es un factor muy importante aquí, no solo porque al ser los países del Mercosur, usted ha presentado un mapa muy interesante, los países del Mercosur están entre los mayores productores en el mundo de algunas materias primas, ¿no? Soya, hierro y otros productos más que he señalado, y al ser
China es un mercado muy importante, gran parte se va a China. Pero esto para algunos es también un desafío, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver también con el carácter del Mercosur, ¿no? Por ejemplo, se dice, el Mercosur tiene un acuerdo tal, nació como una zona de libre comercio, con un arancel externo común, con el objetivo de ser un mercado común, ¿no? Pero hay algunos miembros del Mercosur que quisieran, por ejemplo, tener acuerdos regionales con China, pero este tema del arancel externo común, y especialmente este tema de la sección 32, ¿no? Que obliga a los países de Mercosur que si quieren negociar acuerdos regionales tienen que obviamente tener un acuerdo. Ese es un poco el tema. Y China también es otro factor importante porque, claro, una parte cada vez más importante de los insumos industriales viene de China. Entonces, China es un desafío. Y esa también es una pregunta que le quisiera hacer, embajador. ¿Cómo el Mercosur debería afrontar China, ¿no? Ese es un gran desafío. Otro tema también que creo yo se ha visto, especialmente leía en la celebración del aniversario, pues el 30 aniversario, hubo una reunión virtual, ¿no? Como de los presidentes, como no puede ser en estas circunstancias, donde los presidentes hablaron, hicieron repasos a estos 30 años de Mercosur, pero según algunos observadores, ahí se notó algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Brasil, Bolsonaro, incluso el presidente de Uruguay, Lacalle, incluso el mismo presidente de Paraguay, pedía, ¿no? Un poco, de acuerdo a las palabras de alguno de ellos, modernizar, actualizar, flexibilizar el arancel externo común o esta misma decisión 32, ¿no? Para justamente, según palabras, por ejemplo, del presidente de Brasil, hacer que el Brasil explote sus potencialidades y poderse integrar a las grandes cadenas de valor en el mundo, por ejemplo, ¿no? En las palabras del presidente Lacalle, ¿no? Asia es un mercado muy importante, China es un mercado muy importante y Uruguay quiere aprovechar justo eso. Y justamente se dice que Lacalle pues utilizó una palabra como que, para no equivocarme, como que esperan que el Mercosur no sea un lastre, ¿no? Para esos objetivos de Uruguay de alcanzar todo su potencial, ¿no? Pero justamente esa palabrita fue una de las que se dice, dejó un poco en claro la diferencia, ¿no? Porque por un lado decía Brasil, Uruguay, Paraguay, en la palabra los presidentes quieren flexibilizar el acuerdo, mirar a otras regiones. El presidente Fernández, que Argentina tiene la presidencia pro tempora, según algunos apuntaba a un poco profundizar el Mercosur. Entonces para algunos hay una diferencia allí, ¿no? Entre un Mercosur clásico que se rija por sus principios originales, como lo que podría representar la posición de Argentina, pero por otro lado, la posición de los otros presidentes como que quiere un Mercosur más, no sé si la palabra es adecuada, pero adecuada a los tiempos, en todo caso aprovechar mercados regionales que son cada vez más importantes como el mismo Asia, ¿no? Y justamente el presidente Fernández también mencionó la palabra lastre, ¿no? Que no quiere que el Mercosur o Argentina, depende cómo se interprete, quiere hacer un lastre. Entonces, esa es mi otra pregunta, embajador, porque tengo entendido que el 22 de abril se están reuniendo los cancilleres del Mercosur, ¿no? Y uno de los temas, tengo entendido que se va a tratar, es este tema, pues, de la posible, bueno, no sé, flexibilización o no, en todo caso van a ver qué se puede hacer, si algo se hace, respecto al tema del arancel externo común, ¿no? En todo caso, y aquí concluyo, en realidad los desafíos que enfrenta el Mercosur no es único, ¿no? El mundo ha cambiado, es un mundo más globalizado. Para algunos, por ejemplo, se menciona, ¿no? Justo el Mercosur nace, o se cree en 1991, en este esquema, ¿no? Área libre comercio, más arancel externo común, apuntando al Mercosur. Pero justo en esa época el mundo empieza a cambiar porque empiezan los nuevos tratados de libre comercio, ¿no? Que no toman, no plantean el arancel externo común y deja más bien en libertad. Por ejemplo, el Perú tiene tratado de libre comercio con todo el mundo, pero en ninguno de ellos hay el arancel externo común porque los tratados de libre comercio actuales dejan posibilidad de que el país pueda negociar con los que quiera. Entonces, para algunos el Mercosur nació en un esquema, con una idea, justo cuando el mundo cambiaba en otra dirección. En todo caso, es un desafío común, ¿no? Lo mismo se puede decir del Pacto Andino, lo mismo se puede decir de los diversos acuerdos de integración
en Latinoamérica y nos trae quizás al tema final, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ser más competitivos, ¿no? Para que el Mercosur, otros países puedan exportar más productos industrializados al resto del mundo, en un mundo tan competitivo. No solo es China, ¿no? Está India, están otros países, los tigres, los potencias industrializadas recientes del Asia. Entonces, es un mundo muy competitivo, pero en todo caso es un hecho realmente extraordinario el Mercosur, porque sabemos que el tema no es solo económico, ¿no? Un acuerdo no solo se crea para temas económicos, sino acuerdos políticos, voces comunes en el escenario internacional, entonces obviamente no hay que solo hablar del tema económico. Pero en todo caso, ese era mi comentario, embajador. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios, su intervención. Parece que usted menciona temas importantes. Yo quisiera señalar algunos puntos, ¿no? Bueno, usted sabe que, bueno, Mercosur tiene 30 años y yo tengo 34 años de carrera diplomática, ¿no? Entonces, acompañé todas las, no directamente, ¿no? No encargado de temas de Mercosur, pero por supuesto como diplomático, un tema que interesa a cualquier diplomático, ¿no? Entonces, acompañé. Ahora, ya he observado en esta trayectoria mucha gente que declaraba la quiebra de Mercosur, la muerte de Mercosur. Yo he escuchado eso algunas veces, ¿no? Y siempre logramos avanzar, como avanzamos recientemente con el Estatuto de la Ciudadanía, ¿no? Y como usted muy bien señaló, el Mercosur no es solo, primero que es una idea política, ¿no? Es claro que el tema económico-comercial es el predominante, importante, claro que sí, pero hay otros aspectos del Mercosur que logramos mucho, y incluso en el área comercial. Yo creo que la discusión de los aranceles, discusión de énfasis, hay siempre diferencias de énfasis, hay siempre diferencias de grados, hay diferencias de percepción, pero el sentido es el mismo. No por eso estamos celebrando los 30 años, ¿no? A pesar de todas las dificultades. Tenemos crisis económicas, tenemos todos los países, los 4 países son países democráticos, ¿no? Y tiene presiones de sus sociedades, de sus respectivas sociedades, los empresarios, los trabajadores, lo que es natural, lo que tiene que ser así, es toda la presión del ambiente democrático. Entonces, hay algún sector un poco que tiene algo, que puede tener algún prejuicio sobre alguna tarifa externa, algún arancel común. Esto siempre pasa, pero yo creo que tenemos un inventario de realizaciones mucho más importante, ¿no? Y aparte de todo lo que ya hablé, el Mercosur me parece un cemento también democrático, ¿no? Que lo que pasó con Venezuela, ¿no? Suspendimos por infringir a la cláusula democrática. Entonces, es un foro de diálogo permanente que tenemos. No había esto antes, ¿no? Entonces, esto solo había esta necesidad de construir un foro que podíamos conversar sobre temas políticos, económicos, comerciales, sociales, y esto se creó. Y me parece que si voy a hacer un balance de los éxitos y los problemas, me parece que la columna de éxito estará mucho más importante que la columna de fracasos. Entonces, me parece que tenemos que mirar a Mercosur con una perspectiva, ¿no? Desde que empezó hasta ahora. ¿Cuál es la idea? La idea de integrar fue lograda, sí, a mi juicio, sí. Logramos integrar los países. Hay dificultades, hay algunas percepciones distintas, sí, hay, pero que esto no compromete el espíritu de integración que fue con lo cual empezamos este proceso.
E eu queria aproveitar a oportunidade de saludar e de ver a Miguel Vega aqui. Um saludo muito especial a ele. Gracias. Gracias, embajador. Sí, y gracias. Y tenemos preguntas justamente de algunos de los invitados que tenemos ahí. También saludos a Miguel Algar, ¿cómo estás? Encantado. Y a Ricardo Serra también, que es amigo, tengo entendido, de la Embajada de Brasil, ¿no? No, Justamente, sin duda. Gran amigo, Ricardo Serra, sin duda. nos hace una pregunta que me voy a permitir leer, embajador. Él dice, ¿no? Buenas noches, les escribe Ricardo Sánchez Serra, vicepresidente de la Federación de Periodistas y editor general de la revista diplomática Embajador. La pregunta es, la Unión Europea, siendo un organismo o comunitario avanzado, digamos, tuvo falencias y falta de solidaridad entre sus Estados miembros en el tema de la pandemia. ¿Los miembros del Mercosur pudieron coordinar conjuntamente la compra de mascarillas, medicamentos, vacunas y colaborar entre sí? Esa es la pregunta. Bueno, gracias, Ricardo. Un saludo especial a ti también. Mira, yo hablé sobre esto, ¿no? Se exige de Mercosur un nivel de desarrollo de integración como de la Unión Europea, ¿no? Estamos hablando de algo que se empezó el año 51, ¿no? La comunidad de carbón y de acero, ¿no? Entonces, y con países de nivel de desarrollo muy distintos, ¿no? Entonces, no me parece que sea una comparación posible, pero sí lo que Ricardo menciona sobre coordinación de compras y cooperación en salud. Yo quería mencionar con Perú, tenemos una cooperación, Brasil y Perú tienen una cooperación en salud muy importante, ¿no? Logramos ofrecer a Perú muchas pruebas PCR, ¿no? 50.000 pruebas PCR y también respiradores, ¿no? Para combatir en esta lucha que es una lucha de todos, ¿no? Contra la pandemia. Pero hay también en el ámbito Mercosur una coordinación en materia de salud. Y me parece una excelente sugerencia, Ricardo, la tuya, que podamos comprar porque conjuntamente, que me parece que así tendremos precios más competitivos, más mejores para nosotros, ¿no? En términos de vacunas. Yo quiero recordar que en términos sobre vacunas, que es el tema más importante, y nuestro nuevo canciller mencionó la diplomacia de la salud, ¿no? Y que es algo que tenemos que perseguir, que tenemos que encontrar soluciones para nuestros pueblos. Y tenemos en Brasil dos institutos importantes, ¿no? El Instituto Butantan, que es en São Paulo, y la Fiocruz, en Río de Janeiro, ¿no? Que tienen capacidad de producción de vacunas. Lo que nos falta es lo insumo básico, ¿no? Que se llama IFA, pero que vamos a desarrollar también y a partir de, creo que julio, agosto, ya tendremos la capacidad de producir la vacuna 100% brasileña, ¿no? Entonces, esto me parece que va a ayudar muchísimo y tenemos que, me parece que ayudar más en nuestros vecinos, ¿no? Me parece una cosa un poco obvia, ¿no? Tenemos que coordinar, tenemos que fortalecer la cooperación en la lucha contra la pandemia entre los vecinos. Entonces, me parece que es cuestión de vacuna y dicen, ¿no? Los expertos dicen que tendremos que vacunarlos todos los años. No sé si será verdad o no, pero algo que tenemos que pensar también. Entonces, tendremos que tener una oferta de vacunas todos los años, ¿no? Entonces, es importante que Brasil, con esta producción, pueda también celebrar acuerdos, no solo con los países de Mercosur, pero también con los países de la región como un todo, como Perú, obviamente. Entonces, es algo que me parece y de extrema importancia lo que apuntaste, Ricardo, en términos de la lucha contra la pandemia. Gracias, embajador. Acá hay otra pregunta, comentario también justamente del señor embajador de México, Víctor Hugo Morales. Dice, ¿no? Felicitaciones al embajador Baena Solares por su útil y esclarecedora explicación. La pregunta es, ¿cuáles son las características generales del acuerdo negociado con la Unión Europea? Saludos. Bueno, esto es un tema que de nuestra estrategia, ¿no? de integración abierta, ¿no? Por eso que hablamos dentro de la idea de crecimiento, de proyección internacional.
y este acuerdo con la Unión Europea es dentro de este principio indispensable, ¿no?, de la misma estrategia de asociación extrarregional y diversificar nuestras relaciones externas. Ahora, claro que hay retos ahí importantes. Hubo, sobre todo la cuestión agrícola, ¿no? Fue una cuestión que llevamos muchísimo tiempo para negociar, porque, como ustedes saben, bueno, puedo hablar más de países que conozco, Brasil y Argentina. Yo tuve el honor de ser ministro consejero de nuestra embajada en Buenos Aires, como usted la señaló. Entonces, conozco un poco de Argentina y obviamente de Brasil. Y entonces, tenemos una agricultura muy competitiva, ¿no? Y con mucha tecnología, con mucha productividad. Y así somos competitivos en Europa, y bastante competitivos en Europa. Y hay algunos países europeos que no tienen tanta capacidad de productividad en materia agrícola. Entonces, tuvimos también que luchar contra algún proteccionismo por parte de algunos países, ¿no?, europeos, para lograr este acuerdo. Yo creo, en términos de integración comercial, ese fue el principal reto, la agricultura. Cómo logramos avanzar, aunque tengamos todavía algunos cuestionamientos, ¿no?, dentro del proceso de ratificación por parte de los países europeos sobre los temas agrícolas. Pero me parece que lo acuerdo que llegamos, que logramos, es un equilibrio, me parece, bueno entre las necesidades y los objetivos de los dos bloques, ¿no? Estamos hablando de bloques con países de nivel de desarrollo muy distintos. Entonces, habría que pensar en compensaciones también, sobre todo también en bienes industriales, en nuestro caso, que yo conozco más, y tener alguna precaución con respecto a los bienes industriales. Pero esto me parece que todavía vamos a llevar un tiempo para la entrada en vigor de este importante acuerdo. Pero de todos modos, después de 22 años, ¿no?, logramos más, ¿no? Logramos algo importante en materia de integración extrarregional, como hicimos con la Unión Europea. Muchas gracias, embajador. Si nos permite, hay otra pregunta más. A ver, de Jorge Soto Morales dice, ¿cuál ha sido el avance de Mercosur en la lucha contra la corrupción en Sudamérica en los 30 años de creación? Bueno, gracias por la pregunta. Es un tema sumamente importante, la lucha contra la corrupción en todos los países, ¿no? Bueno, primero hay que señalar que la corrupción no fue inventada en los países de la región, ¿no? Eso primero que quería señalar, porque muchos nos acusan y claro que hay, no voy a decir que no hay, claro que hay, pero no es algo, me parece, que no afecta solamente nuestra región. Incluso hay muchas empresas en Brasil, de países desarrollados, que están procesadas por corrupción en Brasil, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué hicimos? La pregunta, para contestar la pregunta más directamente. Me parece que lo más importante en términos de lucha contra la corrupción fue la cuestión de las compras gubernamentales, ¿no? Esto, que como que a la corrupción no afecte este tema. Y hicimos logros importantes en materia de transparencia, sobre todo de accountability, y que tengamos una visión muy abierta y que se puede contestar legalmente cualquier acuerdo entre los países en términos de compras gubernamentales. Porque hay que abrir la competición, la competencia, ¿no?, para todos los países.
Yo creo que no solo en Mercosur, también estamos hablando de otros países. Acá en Perú, por ejemplo, se adoptó el esquema gobierno a gobierno, ¿no? Pero hay otras modalidades. Tenemos que tener flexibilidad en cómo ajustar el tema de las compras gubernamentales, pero siempre con esta preocupación de total transparencia, accountability sobre los temas para que justamente no tengamos episodios de corrupción que no queremos que prospere en nuestra región. Gracias, embajador. En verdad, tenemos también preguntas del Facebook. Solo, a ver, una leeremos de Jean-Pierre Calderón, dice, ¿usted piensa que la salida de los productos brasileños debería ser por el Pacífico? Bueno, supongo que está apuntando a Perú. Voy a aprovechar. Esta es buena, excelente pregunta. Bueno, yo no quiero, es un tema que me interesa mucho, o sea, no voy a, si no vamos a terminar tarde de la noche, pero es el tema de la infraestructura, ¿no? De la integración física, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Bueno, yo voy a hablar un poco de Brasil, más que Mercosur en este caso, ¿no? Porque es un tema que acompañamos desde la embajada con mucha atención. El comercio bilateral entre los dos países, entre Brasil y Perú, es hecho sobre todo por vía marítima, ¿no? Un poco por vía aérea, un poco por vía terrestre. Bueno, este tema que Miguel Vega conoce tan bien, y también fluvial, pero queremos más fluvial, ¿no, Miguel? Pero es muy chiquito, es una porción muy chiquita. Bueno, Brasil es un país, claro, con un territorio muy grande, pero me parece que si vamos a pensar en cadenas productivas de valor, en regiones que son pobres, tanto en Brasil como en Perú, ¿no? Yo hablo de Acre en Brasil, ¿no? Que es un estado, pues llamamos un departamento, ¿no? Como acá en Perú, Madre de Dios, o Loreto, o Cayali, ¿no? Tenemos que pensar, a mi juicio, esto, desde que llegué, tengo pensado en esto, tengo diálogos con peruanos, con empresarios sobre este tema también. Es importantísima, me parece, la idea de la creación de un polo de desarrollo regional ahí, ¿no? Porque tenemos que pensar en integrar las cadenas productivas de valor de las dos regiones. Y para que esto sea posible, tenemos que tener una estructura física adecuada, ¿no? Y mucho se habla de la interoceánica por motivos ni siempre positivos, ¿no? Como saben todos. Pero me parece que, y yo conozco la interoceánica porque conocía los 3 departamentos vecinos de Brasil, y, bueno, y estamos hablando ahora sobre todo de Madre de Dios, ahí en la frontera en Amparo y Assis, Brasil. Y me parece que es algo, está la carretera en excelentes condiciones, ¿no? Yo me fui un poco antes de la pandemia, y se podría utilizar más, sobre todo por los estados nuestros que son no solo vecinos, pero cercanos vecinos tenemos 2, Acre y Amazonas, pero se puede mucho más Acre, de todos modos. Pero también podemos pensar en estados más al norte de Brasil, ahí podemos pensar en Mato Grosso, en Rondônia, ¿no? Y otros estados que pueden hacer una integración más productiva y con más, tenemos que tener más creatividad también, ¿no? Yo fui a Ucayali para el primer encuentro empresarial Acre-Ucayali, y no fue hace 1 año y medio, digamos, antes de la pandemia también. Y bueno, llevamos tanto tiempo para hacer un encuentro entre 2 estados tan importantes, de departamentos tan importantes, pero con un nivel de desarrollo que podría ser mejor, ¿no? De los 2 países. Entonces, me parece que para que tengamos la integración efectiva, tenemos que pensar en infraestructura. Y para hablar de
de la salida del Pacífico. Todos en Brasil hablan de esto, ¿no? Yo he escuchado eso muchas veces, ¿no? Entonces, para esta integración es importantísimo que tengamos una integración de lo terrestre con el fluvial, ¿no? Me parece que ahí hay puertos fluviales que tenemos que mejorar, pero me parece que para que tengamos una salida al Pacífico, como en Brasil se habla muchísimo, tenemos que tener esta integración, tenemos que pensar en fórmulas creativas para desarrollar esta infraestructura. Si no, vamos siempre a soñar con esta salida del Pacífico que no se concreta. Claro que hay productos que salen por el Pacífico, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, carne brasileña, algo que yo sé que salimos para China, sale por el Pacífico en algunos casos. Pero se podría hacer mucho más. Y beneficio no solo de Brasil, pero también de Perú, ¿no? Esto que hay que pensar. Por eso para resumir, para no tomar más tiempo, para que tengamos esa salida para el Pacífico y para poder beneficiar a los pueblos de regiones menos desarrolladas de los dos países, tenemos que pensar en integración física, sobre todo utilizar más la interoceánica y también integrar más con los ríos amazónicos. Cierto, muy cierto, embajador, este tema yo creo que es uno de los problemas que se dice tiene Latinoamérica, ¿no? Comparado, por ejemplo, con lo que es ahora la Unión Europea, ellos tienen un excelente sistema de comunicaciones que les permite el flujo rápido de personas y cosas, pero Latinoamérica no. Bueno, claro, somos una región tan amplia que no es tan fácil, ¿no? Tenemos la selva por medio, los Andes y todo lo demás, pero bueno, sí, yo creo que bueno, y había esta idea, ¿no? Del tren bioceánico que se planteó entre Perú y Brasil para poder sacar la producción, por ejemplo, de Brasil hacia el Pacífico, ¿no? Bueno, señor embajador, no queremos abusar de su tiempo, solo vamos a hacer una pregunta más, si nos permite. Hay de Valeri Vergaray, dice, ¿cómo puede afectar, bueno, justo un tema de la coyuntura, cómo puede afectar el resultado de las elecciones generales a la participación del Perú en el Mercosur? Bueno, gracias por la pregunta, porque involucra a Perú y Mercosur, que es lo que queremos cada vez más, ¿no? Bueno, no creo, estamos hablando de estados, ¿no? Y ahí no de gobiernos. Así que creo que los compromisos de Perú como estado asociado al Mercosur se mantienen, ¿no? No importa cuál presidente va a asumir el poder. Lo que se puede, sí, claro, con alguna énfasis particular en algún aspecto u otro, pero el compromiso es del Estado peruano con Mercosur y no del gobierno. Tiene usted mucha razón, a lo mejor otro de los problemas también que se plantea de por qué algunos acuerdos de integración en Latinoamérica no han avanzado tanto como por ejemplo en Europa, es que en Europa, claro, son estados, ¿no? Pero a veces en Latinoamérica, como usted mismo lo ha dicho, entre un presidente pone cierto énfasis, avanza o retrocede o detiene, y no debería ser, pues los acuerdos se suponen que son entre Estado y Estado. Bueno, embajador, en verdad, muchas gracias por su amable participación. Yo creo que ha sido muy interesante para todos nosotros aprender un poco más del proceso del Mercosur, que como todo acuerdo de integración económica en Latinoamérica tenemos desafíos por delante, pero si existe este ánimo, ¿no?, de los países de integrarnos, creo que se puede ir adelante. Y como hemos comentado, no es solo el tema económico, es un acuerdo de integración política para poder avanzar más y tener una voz común más fuerte en el escenario internacional. Les hago recordar que específicamente esta conferencia no solo lo hemos tenido a cabo en el Zoom, ha sido transmitido a través de la página de Facebook del Centro de Estudios Asiáticos, así que ustedes lo pueden ver otra vez, pero también, embajador, ha sido transmitido a través de la página web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces hemos llegado, creo yo, a un público muy, muy amplio, ¿no? Eso sería todo. No sé si usted desea dar últimas palabras, embajador. Solo agradecerle por esta oportunidad a la Universidad San Marcos, que tenemos, ya pude visitarla muchas veces, es una referencia para nosotros. Y también la oportunidad de hablar sobre este tema que no sé si muchos conocen en Perú, el Mercosur, su formación, sus aspectos
políticos, económicos, sociales, y compartir con ustedes esta iniciativa tan importante para la integración de nuestra región. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y antes de dar por terminado definitivamente, permítanme otra vez recordarles, el próximo 21 de abril a las 9 de la mañana, el doctor Stevie Zhang, director del SOAS China Institute, va a hablar sobre la conferencia China Position in the World. China es muy importante, aquí también lo hemos mencionado, entonces es bueno conocer qué es lo que pasa con ese país. Si me permiten, les pediría a todos, vamos a tomar una foto grupal, así que por favor, si pueden, abran su cámara para tener una foto del recuerdo. ¿Me parece bien? 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a todas las personalidades, los embajadores, y hasta otra oportunidad. Muy amable. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Felicitaciones. gracias, embajadores. Muy amable. Adiós, Ricardo. Cuídate mucho. Chao, Adiós, gracias, gracias. Chao. los tiempos. A los tiempos. Los tiempos. Hasta luego, señora. Gracias.